Vuelve andando con tus padres. Espero que no te mueras congelada, gritó mi marido. Me había dejado encerrada en la calle en pleno invierno, vestida solo con un fino camisón. Ya me preparaba para romper una ventana y volver a entrar cuando, de repente, la anciana vecina de la imponente mansión de al lado salió a su porche. Me miró y dijo: Mi hijo es el jefe de tu marido, y yo soy la dueña de toda la empresa. Ven conmigo, te quedarás en mi casa esta noche. Para mañana, él estará suplicando clemencia. Pero antes de que todo esto sucediera, hubo una noche que comenzó como docenas de otras antes. Iria oyó llegar el coche pasadas las 11 de la noche. Se sentó en la cocina en silencio, mirando una taza de té que se había enfriado hacía mucho tiempo. La puerta se abrió y entró Dimas. Estaba de muy buen humor. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío cortante de Madrid y su caro abrigo de lana olía al perfume de otra persona. Dulce, abrumador, no el suyo. Lanzó las llaves sobre la mesa del recibidor y entró en la cocina, aflojándose el nudo de la corbata. ¿Aún no duermes?, preguntó alegremente, como si no notara el tenso silencio que llenaba la habitación. Abrió el frigorífico y miró dentro. ¿Algo de comer? Solo tomé una ensalada en la reunión de negociación. Iria levantó lentamente los ojos hacia él. Permaneció en silencio. Se había prometido a sí misma que esa noche se mordería la lengua, que no preguntaría nada, que no intentaría aclarar nada. Pero el olor de ese perfume era demasiado fuerte, demasiado ajeno en su hogar. Las negociaciones se alargaron otra vez, su voz era baja, desprovista de emoción. Ya sabes cómo es, cariño. Final del año fiscal, respondió Dimas, sacando un recipiente con las sobras de la cena de ayer. Informes, reuniones, contratos, hay que cerrarlo todo antes de las fiestas. Estoy hecho polvo. Puso la comida en el microondas y se volvió hacia ella, notando por fin su mirada fija. ¿Qué te pasa ahora? Tienes una cara como si se hubiera muerto alguien. Iria respiró hondo. Solo tengo curiosidad, Dimas. Estos viajes de negocios, estas negociaciones nocturnas, han empezado a ser demasiado frecuentes. Todas las semanas, a veces 2 o 3 veces por semana. Él se rió entre dientes, negando con la cabeza. Estoy ganando dinero, Iria. Para nosotros. Para esta casa, para tus caprichos de compras. ¿O has olvidado cómo funciona esto? Llevas sin trabajar. ¿Cuánto? 7 años. Eso fue un golpe bajo. Siempre hacía eso cuando no tenía argumentos. Le recordaba que era una ama de casa en la que se había convertido por su propia insistencia. ¿Para qué necesitas ese trabajo polvoriento de contable, ese estrés?, le había dicho entonces. Tú cuidas de nuestro hogar. Quiero llegar a casa y ver a mi hermosa esposa, no a una auditora cansada. Y ella le había creído. Dejó una carrera brillante, un puesto como auditora principal en una gran firma, y ahora él se lo echaba en cara a la menor oportunidad. No he olvidado cómo funciona, respondió ella con ecuanimidad. Tampoco he olvidado cómo son los informes financieros. Vi el extracto de nuestra cuenta conjunta. Hay muchos gastos en restaurantes donde decías que no estabas y pagos de hotel en días que supuestamente dormías en la oficina para terminar un proyecto. Dimas dejó de sonreír. Se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a ella. Sus ojos se volvieron fríos, como el hielo del pavimento de fuera. ¿Estás escarbando en mis cuentas? Son nuestras cuentas, replicó Iria. O más bien, lo eran. Durante los últimos 6 meses, tu sueldo ha estado yendo a otra cuenta de la que no sé nada, y tú solo transfieres aquí una pequeña cantidad para los gastos. Quiero saber qué está pasando, Dimas. El microondas pitó, pero nadie le prestó atención. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está pasando?, se rió con saña, un sonido corto y seco. Lo que pasa es que trabajo como un maldito esclavo para mantener a esta familia, esta casa, este estilo de vida al que te has acostumbrado tanto. Y tú te sientas aquí todo el día, aburrida como una ostra, creyéndote una especie de detective, metiendo la nariz donde no te llaman. Es asunto mío, su voz tembló, pero se obligó a hablar con firmeza. Soy tu mujer. Tengo derecho a saber a dónde va nuestro dinero, y dónde pasas las noches. Tienes derecho a permanecer en silencio, y estar agradecida, ladró él, golpeando la mesa con la palma de la mano. Los cubiertos tintinearon. Estoy harto de tus constantes sospechas. Estoy harto de tu cara de amargada. Quizás si te cuidaras más a ti misma en lugar de mis cuentas bancarias, querría volver a casa antes. Las palabras fueron como una bofetada. Iria sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero no dejaría que él las viera. Apretó los puños bajo la mesa. Así que es eso. Es culpa mía. ¿De quién si no? Él se levantó, cerniéndose sobre ella. Te has convertido en una ama de casa aburrida y perpetuamente infeliz. ¿Qué puedes ofrecerme aparte de quejas? Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Era demasiado cruel, demasiado injusto. Él había querido esto.
Él la había convertido en esto. Te lo di todo, susurró. Renuncié a mi vida por ti. Pues recupérala, gritó él. Si no te gusta estar aquí, lárgate. La puerta está ahí mismo. Puedes irte con tus padres, de vuelta a Extremadura, a aquella casita humilde. Me pregunto cómo les explicarás por qué tu marido huyó de ti. La agarró del brazo. Iria gritó de sorpresa y dolor. Sus dedos se clavaron en su hombro como un tornillo de banco. Era fuerte, mucho más fuerte que ella. Suéltame, me haces daño. Dimas, suéltame. Pero él no escuchaba. La arrastró desde la mesa, a través de la cocina y hasta el recibidor. Estaba descalza, vestida solo con un fino camisón de seda. El frío suelo de baldosas del pasillo le quemaba los pies. Intentó resistirse, liberarse, pero su agarre era de hierro. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco?, gritó. Pero su voz se ahogó en su respiración furiosa. Abrió de un tirón la puerta principal. Una ráfaga de aire helado le golpeó la cara. Era un verdadero invierno madrileño, una helada terrible. La nieve ya lo había cubierto todo con un manto blanco. ¿Querías hablar de dinero?, le gruñó al oído. No hay dinero. Querías la verdad. Aquí tienes la verdad. Estoy harto de ti. Con esas palabras, la arrojó al porche. Cayó de rodillas sobre los escalones cubiertos de nieve. El frío fue instantáneo, impactante. La fina tela de su camisón se empapó de inmediato y se convirtió en hielo. Levantó la cabeza, sin poder creer lo que veía. Dimas estaba en el umbral de la puerta, con el rostro desfigurado por la malicia. Vuelve andando con tus padres. Espero que no te mueras congelada, gritó y cerró la puerta de un portazo. Un cerrojo sonó, luego el pestillo de seguridad. Iria se quedó sola, en camisón, a temperaturas bajo cero. El silencio solo era roto por el aullido del viento. Se levantó de un salto y empezó a golpear la puerta con los puños. Dimas, abre. ¿Qué estás haciendo? Abre esta puerta ahora mismo. Pero no hubo respuesta. La luz del recibidor se apagó. Ni siquiera estaba mirando. Simplemente la había dejado allí para que muriera. El pánico empezó a dar paso al terror. Sabía que no duraría mucho con ese frío. Sus pies descalzos ya no sentían los escalones. La piel le ardía por el frío. Miró a su alrededor. Su urbanización privada era tranquila y respetable. Todos los vecinos dormían tras altas vallas. Gritar pidiendo ayuda era inútil. El viento se llevaría su voz. Su teléfono estaba en la casa. Todo estaba en la casa. Su vida entera. Corrió hacia la ventana del salón. Las cortinas estaban echadas. Golpeó suavemente, luego empezó a golpear más fuerte. Dimas, por favor, me estoy congelando. Silencio. La humillación era insoportable, pero el miedo a la muerte era más fuerte. Tenía que entrar, tenía que sobrevivir. Su mirada recorrió el porche. Cerca de un macizo de flores cubierto de nieve, la vio. Una pesada estatua de piedra del jardín que había comprado en verano. Ahora estaba cubierta de escarcha y congelada en el suelo. Era su única oportunidad. Corrió hacia ella, desenterrándola de la nieve con las manos desnudas. Sus dedos se entumecieron al instante. Le dolía, pero persistió obstinadamente. Finalmente, logró arrancar la pesada figura de la tierra. Temblando violentamente, se acercó a la ventana. Le castañeteaban los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper. Levantó la piedra sobre su cabeza. Un segundo más y haría añicos la ventana de su propia casa. Sabía que no habría vuelta atrás después de esto, pero en ese momento no importaba. La supervivencia era lo único que importaba. Y en el preciso instante en que sus brazos empezaron a moverse para estrellar la piedra contra el cristal, un sonido llegó de cerca, el clic de una cerradura, pero no de su casa. La puerta de la mansión vecina, un lugar enorme que parecía un palacio y siempre parecía deshabitado, se abrió lentamente. Una mujer anciana salió al porche. Era alta, majestuosa, con un cabello plateado perfectamente peinado. Un pesado abrigo de piel cubría sus hombros. Iria se quedó helada con la estatua en las manos, sintiéndose como si la hubieran pillado en la escena de un crimen. Era Cayetana de la Vega, la dueña de toda la urbanización, una leyenda local. Una mujer a la que todos temían y respetaban. Iria solo la había visto un par de veces de lejos, mientras subía a su enorme berlina negra. Cayetana miró a Iria sin sorpresa, como si viera una escena así todos los días. Su mirada era aguda, penetrante. Descendió lentamente sus escalones y sin decir palabra, se acercó a Iria. Luego se quitó el abrigo de piel y lo colocó sobre los hombros temblorosos de la joven. La piel era increíblemente cálida y pesada, olía a perfume caro y a poder. La mujer tomó a Iria del brazo. Su agarre era firme y seguro. Bendijo en voz baja pero autoritaria. Condujo a la atónita Iria hacia su casa, lanzando una breve mirada de desprecio a la puerta, tras la cual se había escondido Dimas. Iria tropezaba,
Sus piernas ya no le obedecían. Entraron en un enorme vestíbulo inundado de luz cálida. Cayetana cerró la puerta tras ellas, cortando el paso al frío y al viento. Ayudó a Iria a sentarse en un profundo sillón junto a la chimenea. Yo, mi marido, intentó explicar Iria, pero sus labios no funcionaban, y las palabras se le atascaban en la garganta. No sabía qué decir, cómo explicar esta vergüenza. Cayetana levantó una mano deteniéndola. No necesito explicaciones. Sé quién eres, Iria Mercer, y sé quién es él, Dimas Gaines. Iria la miró sorprendida. ¿Cómo sabía sus nombres? Cayetana se acercó al bar, sirvió un poco de brandy en una copa de balón y se la entregó a Iria. Bebe. Es una orden. Su tono no admitía objeciones. Iria, obediente, tomó un sorbo. El líquido ardiente le quemó la garganta y extendió calor por su cuerpo. Cayetana la observó durante unos segundos, y luego pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Mi hijo, Julián, es el jefe de tu marido, y yo soy la dueña de toda la empresa, el grupo de La Vega. El mundo de Iria, que acababa de desmoronarse, de repente dio otro vuelco. Miró a esta mujer poderosa y una comprensión comenzó a amanecer lentamente en sus ojos. Esto no era simple simpatía vecinal, era algo más. Cayetana se acercó a la ventana y miró hacia la casa de Iria, que ahora parecía pequeña y patética. Ven. Dormirás aquí esta noche, en la suite de invitados. Y mañana hizo una pausa, y su voz se volvió dura como el acero. Mañana él estará de rodillas suplicando clemencia. Iria no durmió en toda la noche. Yacía en una cama enorme en la habitación de invitados, envuelta en un edredón de seda, mirando al techo. Su cuerpo finalmente se había calentado, pero por dentro todo seguía congelado. Las palabras de Cayetana, autoritarias, prometiendo venganza, resonaban en su cabeza, pero no le traían alivio. Parecían irreales como todo lo que estaba sucediendo. Apenas la noche anterior era simplemente una esposa, la señora de su casa. Ahora era una paria, refugiada en la mansión de la mujer más influyente en la vida de su marido. Por la mañana, la despertó un suave golpe en la puerta. Entró una doncella, trayendo café en una bandeja y un montón de ropa. La señora de la Vega me ha pedido que le dé esto, dijo la mujer, colocando un jersey de cachemir color crema, unos pantalones de lana a medida y unos suaves mocasines de piel en el sillón. Y le ha pedido que baje a su despacho en cuanto esté lista. La ropa era cara, de una calidad impecable, y extrañamente, le quedaba perfecta. Iria se vistió sintiéndose como una impostora con esas lujosas prendas ajenas. Se miró en el espejo. Una mujer pálida y cansada con ojos febrilmente brillantes la devolvía la mirada, pero la ropa cara le daba un nuevo aspecto austero. Ya no parecía una víctima, le dio fuerza. El despacho de Cayetana de la Vega estaba en la primera planta. Era una vasta sala revestida de madera oscura, con estanterías del suelo al techo y un imponente escritorio de roble. La señora de la casa estaba sentada en un gran sillón de cuero, de espaldas a la chimenea donde los leños crepitaban silenciosamente. Le indicó a Iria una silla frente a ella. Siéntate, Iria. Iria se sentó en el borde, enderezando la espalda. Mi hijo llegará en cualquier momento, anunció Cayetana como si discutiera la entrega del correo. Y justo después de él, tu marido. Quiero que estés presente en esta conversación. El corazón de Iria latía con fuerza. Volver a ver a Dimas. No estaba segura de estar preparada. Yo. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, la interrumpió Cayetana. Yo hablaré. Tu trabajo es simplemente sentarte aquí como un recordatorio viviente de lo que pasó. Se sentaron en silencio durante 10 minutos. Luego llamaron a la puerta y entró un hombre de unos 40 años. Alto, bien vestido, pero con un rostro pálido y demacrado. Se ajustó nerviosamente la corbata y se acercó al escritorio de su madre. Madre, me has llamado, su voz era tensa. Sí, Julián, siéntate. Cayetana señaló una tercera silla junto a Iria. Julián lanzó una rápida mirada asustada a Iria e inmediatamente apartó la vista. Se sentó, tratando de mantener la mayor distancia posible. Claramente se sentía extremadamente incómodo. El miedo a su madre estaba escrito en su rostro con letras mayúsculas. ¿Sabes quién es esta mujer?, preguntó Cayetana, mirando fijamente a su hijo. Sí, madre. Es Iria, la mujer de Dimas Gaines, respondió en voz baja. Bien que lo sepas, asintió ella, porque en unos minutos el propio Gaines estará aquí. También lo he convocado. Julián se puso aún más pálido. Madre, quizá no deberíamos. Es un asunto familiar. Quizá pueda hablar yo con él, de hombre a hombre. Ya hablaste con él de hombre a hombre, le interrumpió Cayetana con un tono gélido. Y hablaste hasta que tu subordinado echó a su mujer a la calle a congelarse con un camisón. No vas a hablar más. Vas a escuchar.
La puerta se abrió de nuevo y la secretaria anunció: «El señor Dimas Gaines ha llegado», que entreordenó Cayetana. Dimas entró en el despacho con una sonrisa confiada en el rostro. Iba vestido con su mejor traje, recién afeitado y claramente preparado para una victoria fácil. Obviamente, pensaba que lo habían llamado por algún pequeño malentendido vecinal que solucionaría fácilmente con su encanto. «Señora de la Vega, Julián, buenos días», dijo alegremente. Y entonces su mirada se posó en Iria. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Se quedó paralizado, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sorpresa, incredulidad, luego pánico. Miró de su mujer, sentada en el despacho de la dueña de la empresa con ropa cara, a la propia Cayetana, cuyo rostro era una máscara de piedra. Toda su confianza se evaporó en un segundo. Se dio cuenta de que no era solo una charla de vecinos. «¿Qué? ¿Qué hace ella aquí?», graznó señalando a Iria. «Es mi invitada», respondió Cayetana con voz neutra. «Pero la verdadera pregunta es, ¿qué hace usted aquí, señor Gaines?» «Es una buena pregunta. Le he llamado para informarle de una simple decisión». Hizo una pausa, disfrutando de su confusión. «A partir de este minuto, está despedido del Grupo de la Vega». Dimas se tambaleó. «¿Despedido? ¿Por qué?» «Por bajeza moral y un comportamiento incompatible con la condición de empleado de nuestra compañía», enunció Cayetana claramente. «Anoche, cometió un acto que no honra a ningún hombre. Echó a su mujer a la calle a congelarse. Puso su vida en peligro. Personas así no trabajan en mi empresa. Procesen hoy mismo toda la documentación. Su expediente laboral y su finiquito estarán listos esta tarde». El pánico en los ojos de Dimas era casi primario. Perder este trabajo, esta posición, estos ingresos, para él era equivalente a la muerte. Miró a Julián, buscando apoyo. «Julián, dile algo. Es un malentendido. Solo tuvimos una pelea, una discusión familiar normal. Iria, diles». Pero Iria permaneció en silencio, mirándolo con frío desprecio. Todo su amor, todo su perdón, se había evaporado la noche anterior en ese porche helado. Dimas se volvió hacia Cayetana. Su voz temblaba. «Señora de la Vega, se lo ruego. He dado 10 años a esta empresa. Soy uno de los mejores empleados. No puede hacer esto por una nimiedad doméstica». «No es una nimiedad», le cortó ella. «Eso es todo. Está despedido, Gaines». Y entonces sucedió algo extraño. El pánico en el rostro de Dimas comenzó a desvanecerse. Fue reemplazado por un pensamiento intenso, y luego una fría y malvada sonrisa apareció en sus labios. Se enderezó, el miedo desapareció, dando paso a una confianza gélida. Cambió su mirada de Cayetana a su hijo, Julián, que había estado sentado encogido en su silla, sin atreverse a levantar la vista en todo el tiempo. «¿Despedido?», preguntó Dimas de nuevo, y nuevas notas de acero sonaron en su voz. «¿Estás seguro, Julián, de que quieres esto?». Julián se estremeció y levantó la vista hacia él con una mirada asustada. «No creo que quieras esto», continuó Dimas, mirando directamente a los ojos de su jefe. Tu voz era baja, pero en el silencio ensordecedor del despacho, cada palabra golpeaba como un martillo. «Al menos, no antes de que cerremos finalmente el acuerdo del contrato de Cementos Alcázar». Ante estas palabras, Julián se crispó visiblemente. Se puso tan pálido que su cara parecía de papel. Lanzó una mirada acosada a su madre, pero la bajó inmediatamente. Cayetana frunció el ceño mirando de su hijo a Dimas. La perplejidad se reflejaba en su rostro. No entendía lo que estaba pasando. «¿Qué contrato de Cementos Alcázar? ¿Qué tiene que ver eso con tu despido?». Pero Dimas ya no la miraba a ella. Miraba a su jefe destrozado, y sabía que había ganado. Tenía la sartén por el mango. Volvía a ser el amo de la situación. La sonrisa en su rostro se ensanchó. Se dio la vuelta, se ajustó despreocupadamente los puños de su cara chaqueta y se dirigió a la salida. No le dijo ni una palabra más a Cayetana ni a Julián. Al pasar junto a Iria, se inclinó y susurró para que solo ella pudiera oír: «No llegues tarde a cenar, esposita». Y salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Un pesado silencio se instaló en el despacho. La promesa de Cayetana, tan firme y poderosa, se hizo polvo. La justicia que había estado tan cerca se escapó. Dimas no estaba aplastado, no estaba de rodillas. Se fue como un ganador, dejando atrás miedo, confusión y una pregunta no formulada. ¿Qué era ese contrato de Cementos Alcázar que le daba a un simple gerente de logística tanto poder sobre el director general? La puerta se cerró tras Dimas con un clic que sonó como un disparo en el silencio. Iria no se movió. Miraba fijamente esa puerta tras la cual su marido, su verdugo, había desaparecido, y no sentía nada más que un vacío helado. Su última frase, lanzada en un susurro, no era solo una burla, era la orden de un amo, seguro de su total impunidad.
Cayetana giró lentamente la cabeza y miró a su hijo. Su rostro, antes simplemente severo, ahora expresaba un desdén gélido. Julián se encogió bajo esa mirada. ¿Qué es el contrato de Cementos Alcázar? La voz de Cayetana era baja, pero resonaba con acero. Julián se levantó de un salto. Empezó a pasearse por el despacho, jugueteando con los puños de su camisa. Madre, es un contrato muy complejo, estratégicamente importante para la empresa. Estamos entrando en un nuevo mercado. Hay enormes perspectivas, pero también grandes riesgos. Gaines es una figura clave en estas negociaciones. Ha liderado el proyecto desde el principio. Si lo eliminamos ahora, el trato se cae. Perderemos millones, decenas de millones. Hablaba rápido, de forma inconexa, sin mirar a su madre. Cualquiera que supiera un poco de negocios se daría cuenta de que era una mentira, un intento débil y poco convincente de encubrir otra cosa. Iria, una ex auditora, lo vio al instante. ¿Millones?, preguntó Cayetana, que había construido este imperio desde cero. ¿Me estás diciendo que toda nuestra empresa, todo el grupo de La Vega, depende de un gerente de logística? ¿Hablas en serio, Julián? No, por supuesto que no depende de él, pero este proyecto es muy delicado, casi suplicó. Veo que es delicado, dijo Cayetana lentamente, sin apartar los ojos de él. Tan delicado que tú, el director general, tienes miedo de tu subordinado. Mi hijo tiene miedo de un hombre que echa a su mujer a la calle. No le tengo miedo. Entonces despídelo, ahora mismo. Llama a recursos humanos y da la orden. Julián se quedó paralizado. Miró el teléfono en el escritorio de su madre como si fuera una serpiente venenosa. No podía hacerlo. El pánico en su rostro era tan obvio que Iria casi sintió lástima por él. Casi. Vete, dijo Cayetana apartándose de él. Su voz estaba llena de decepción. Déjanos. Necesito hablar con Iria. Julián salió disparado del despacho como si hubiera recibido una liberación largamente esperada. Por un momento, el silencio reinó de nuevo en la sala. Solo los leños crepitaban en la chimenea. Iria no sabía qué hacer ni qué decir. Era solo un peón en este extraño y terrible juego. Finalmente Cayetana la miró. Su mirada ya no era de enfado, sino aguda, calculadora. ¿No vas a volver a su casa? No era una pregunta, sino una afirmación. No respondió Iria con firmeza. Por primera vez en 24 horas, su voz no tembló. Nunca más. Cayetana asintió con satisfacción. Eso pensaba. Mi hijo es un débil, está ocultando algo y ese Gaines lo está usando. Quiero saber exactamente qué. Tú eras auditora, Iria. Sí, antes de casarme. Te investigué. Cayetana enarcó una ceja. Sí, trabajé en auditoría financiera durante 7 años. Algo se removió dentro de Iria. Recuerdos de esa otra vida, donde no era solo la esposa de Dimas, sino Iria Mercer, una especialista respetada. Eso es bueno, dijo Cayetana. Eso significa que sabes cómo mirar y ver lo que otros no ven. A partir de mañana, trabajas para el grupo de La Vega. Iria se quedó helada de sorpresa. ¿Trabajar? Sí, estoy creando un nuevo puesto para ti. Mi asesora financiera personal. Solo me reportarás a mí. Te daré acceso total e ilimitado a todos los documentos, cuentas, contratos y servidores de la empresa. Absolutamente todo. Tu tarea es encontrar los trapos sucios. Encuentra la palanca que tu marido está usando para sujetar a mi hijo y rómpela. ¿Aceptas? Esto era más que una oferta de trabajo. Era una oportunidad. Una oportunidad de venganza. Una oportunidad de recuperar su dignidad, de dejar de ser una víctima y convertirse en una cazadora. Sí, respondió Iria sin dudar. Acepto. A la mañana siguiente, el chofer personal de Cayetana recogió a Iria. La llevó a un imponente y moderno edificio de cristal y hormigón en el centro de la ciudad, la sede del Grupo de La Vega. Una tarjeta de seguridad ya la esperaba en la entrada. Tan pronto como entró en el enorme espacio diáfano donde trabajaban docenas de empleados, las conversaciones empezaron a apagarse. La gente la miraba, susurrando. Sintió docenas de miradas curiosas, críticas e incluso maliciosas. Dimas no había perdido el tiempo. Lo leyó en sus ojos. Ahí está, la mujer de Gaines, esa histérica a la que echó de casa. Seguramente ella misma lo provocó. Le dolió, pero la rabia era más fuerte. Caminó con la cabeza alta, mirando al frente, hacia los ascensores que llevaban a la planta ejecutiva. Le asignaron un despacho pequeño pero privado con una pared de cristal justo al lado de la recepción del director general. Julián la evitó diligentemente todo el día. Pasaba corriendo por su despacho, absorto en su teléfono, fingiendo no verla. Solo hacia el mediodía entró el jefe del departamento de informática, un joven nervioso con gafas. Señorita Mercer, empezó, titubeando. La señora de La Vega ha dado la orden.
Aquí están sus credenciales de acceso. Tiene el nivel de acceso máximo, administrador completo. Verá absolutamente todo. Si necesita algo, solo pida. Le entregó un sobresellado y se marchó apresuradamente, como si temiera contagiarse. Iria se quedó sola. Se sentó en el escritorio, encendió el ordenador e introdujo la contraseña. Ignorando la hostilidad tras la pared de cristal, se sumergió en el trabajo, en el mundo de los números, contratos y transacciones. Un mundo que una vez conoció y amó. Empezó con el contrato de Cementos Alcázar. Hora tras hora estudió los documentos. A primera vista, todo parecía un gran proyecto estándar. Acuerdos de suministro, facturas, albaranes. Pero su ojo entrenado empezó a notar rarezas. Los precios de la grava y el corrugado estaban inflados un 40% en comparación con las tarifas del mercado. Los servicios de transporte eran proporcionados por una empresa fantasma registrada hacía un mes, y el coste de sus servicios era simplemente astronómico. El dinero iba a las cuentas de contratistas dudosos y se retiraba en efectivo inmediatamente. Al anochecer, Iria tenía el cuadro completo. El proyecto Alcázar no era solo un fracaso, era un gigantesco y bien organizado esquema para desviar dinero de la empresa. Las pérdidas ya se contaban por millones. Esto era más que suficiente para despedir a Dimas por una causa justificada e incluso presentar una denuncia penal por fraude. Pero algo no cuadraba. El miedo de Julián. No parecía el miedo de un gerente que ha estropeado un proyecto. Incluso si su madre se enterara de estas pérdidas, podría culpar de todo a Dimas, presentarse a sí mismo como engañado e incompetente, pero nada más. No, Dimas lo tenía enganchado con algo más. Algo personal o algo vergonzoso. La oficina se vació. Afuera oscureció. Iria seguía sentada frente al monitor. Si la palanca no estaba en los documentos oficiales, entonces estaba en otro lugar. Comenzó a rastrear metódicamente todo el servidor corporativo. Usó sus derechos de administrador para mirar en las carpetas personales de los empleados, archivos de correo electrónico, registros del sistema. Buscó palabras clave. Gaines, Alcázar, deuda, chantaje. Pasaron las horas. Sus ojos le dolían por el esfuerzo. Y entonces, en plena noche, en una de las carpetas del sistema donde los usuarios comunes nunca miran, lo encontró. Un directorio oculto con el nombre anodino Copia de Seguridad 2024. Dentro había un solo archivo. Un archivo de vídeo con un nombre largo compuesto por números, que parecía una fecha y una hora. El año era el anterior. El corazón de Iria se aceleró. Se puso los auriculares que encontró en el cajón del escritorio e hizo doble clic en el archivo. Se abrió un reproductor de video. La imagen era granulada, en blanco y negro, grabada por una cámara de vigilancia cerca del techo. La cámara mostraba una mesa en un reservado de un restaurante caro. Julián estaba sentado a la mesa. Miraba a su alrededor nerviosamente, comprobando constantemente su reloj. Un minuto después, otro hombre entró en el reservado, alguien que Iria no conocía. Parecía muy seguro de sí mismo. Los hombres intercambiaron breves saludos. El extraño abrió su maletín y sacó algo envuelto en tela oscura. Lo colocó sobre la mesa. Luego le dijo algo a Julián, señalando el bulto. Julián dudó. Miró el bulto, luego a su acompañante. Finalmente, asintió lentamente. Tomó el bulto y lo escondió rápidamente en su maletín. Los hombres se dieron la mano y el extraño se fue. Iria rebobinó el vídeo y lo pausó en el momento en que la cámara mostraba un primer plano de la cara del segundo hombre. Hizo una captura de pantalla y pasó la imagen por un motor de búsqueda. Un segundo después, supo quién era. Era el director comercial de su principal y más despiadado competidor en el mercado de la construcción. Y entonces se dio cuenta de un detalle más. En la esquina de la pantalla estaba la fecha y la hora de la grabación. Hace casi exactamente un año. 2 días antes de que el Grupo de la Vega perdiera inexplicablemente la licitación para la urbanización de un distrito entero. Una licitación que ganó precisamente la empresa de ese competidor. Todo encajó. Era un soborno, un enorme soborno en efectivo. El director general, Julián de la Vega, había vendido a su empresa. Y Dimas Gaines, de alguna manera, había conseguido esta grabación y había estado sentado sobre ella durante todo un año, como una araña sobre una mosca, succionando lentamente millones de la empresa a través de proyectos ficticios, sabiendo que su jefe no diría ni pío. Lo tenía completamente bajo su control. Iria se reclinó en su silla. Un sudor frío le brotó en la frente. Miró el rostro congelado de Julián en la pantalla, escondiendo el maletín con el soborno, y se dio cuenta de que todo era mucho peor de lo que pensaba. Su enemigo no era solo un marido cruel y tirano. Su enemigo era todo este sistema podrido construido sobre el miedo, la debilidad y la traición,
Y Cayetana de la Vega ni siquiera tenía la menor idea. Iria se sentó en la oficina vacía y resonante, mirando la pantalla donde el rostro de Julián de la Vega estaba congelado. Copió el archivo de video en una memoria USB que encontró en el cajón del escritorio. Luego borró el original de la carpeta y limpió el historial de sus acciones en el servidor. El instinto de la ex auditora funcionó a la perfección. Asegurar la prueba primero. Apagó el ordenador y se levantó. Sentía las piernas como si fueran de algodón. Un pensamiento martillaba en su cabeza. No se trataba del dinero. El acuerdo de Cementos Alcázar era solo una cortina de humo, un telón tras el cual Dimas ocultaba el verdadero material de chantaje. No solo estaba robando dinero, sino que tenía al director general, al hijo de la dueña, agarrado por el cuello. Julián no era solo débil, era corrupto. Iria cogió el primer taxi de la mañana que pudo llamar de vuelta a la mansión de Cayetana. No despertó a la señora de la casa, fue silenciosamente a su habitación de invitados y se acostó. Pero el sueño no llegaba, yacía con los ojos abiertos, y la escena silenciosa del soborno se repetía una y otra vez ante ella. Ahora lo entendía todo. Entendía el miedo primario de Julián, entendía la sonrisa arrogante de Dimas. Él era invulnerable porque estaba cubierto por la única persona que debería haberlo castigado. Se levantó, se duchó y se puso de nuevo la estricta ropa ajena. Tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Mostrarle este video a Cayetana? Eso significaría destruir a Julián, no solo despedirlo, sino posiblemente enviarlo a la cárcel. Causaría un escándalo monstruoso que podría sacudir todo el grupo de La Vega. La reputación de la empresa quedaría destruida. ¿Qué pasaría con los cientos de empleados corrientes? Y si se quedaba callada, Dimas seguiría sacando dinero de la empresa con impunidad, escondiéndose tras el miedo de Julián. Seguiría siendo su marido. Seguiría atormentándola, sabiendo que ella no podía hacer nada. No, esa opción era imposible. Bajó a desayunar. Cayetana ya estaba sentada a la mesa, leyendo un periódico. Levantó una mirada penetrante hacia Iria. ¿Has encontrado algo?, preguntó directamente. Encontré muchas discrepancias en los documentos de Cementos Alcázar. Las pérdidas se cuentan por millones. Eso es suficiente para un despido y una investigación, respondió Iria con cautela. Cayetana dejó el periódico. No te pregunto por eso. ¿Has encontrado la razón por la que mi hijo le tiene miedo? Iria dudó un momento. Creo que primero necesito hablar con Julián, dijo finalmente. A solas. Cayetana la miró fijamente y luego asintió. Pin, procede. De vuelta en la oficina, Iria convocó a Julián a su despacho a través de su secretaria. No ella yendo a él, sino él viniendo a ella. Eso era importante. La secretaria enarcó las cejas sorprendida, pero transmitió la petición. 5 minutos después, Julián entró en su despacho, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Su rostro estaba tenso. ¿Es urgente?, preguntó, tratando de que su voz sonara oficial. Iria insertó silenciosamente la memoria USB en su portátil, giró la pantalla hacia él y reprodujo el video. Durante los primeros segundos, Julián miró la pantalla con desconcierto. Luego su rostro comenzó a cambiar. Reconocimiento, shock, horror. Vio su propia mano en la pantalla tomar el fajo de dinero. El color se desvaneció de su rostro, se quedó blanco como el papel. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo emitir ningún sonido. El video terminó. El silencio se apoderó del despacho. Es un montaje, un deepfake, graznó finalmente, con la voz temblorosa. No pierdas mi tiempo, Julián, respondió Iria con calma. Pasé 7 años en auditoría. Puedo distinguir un montaje del original. Quiero oír la verdad. ¿Cómo llegó esta grabación a manos de Dimas? Julián se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza entre las manos. Sus hombros se sacudían. El director general de una empresa multimillonaria estaba llorando en el despacho de una mujer a la que su marido había echado a la nieve 2 días antes. Fue un error, un único error, te lo juro, murmuró entre sollozos. Tenía problemas entonces, grandes deudas personales, y este contrato era tan importante. Se me acercaron ellos, me hicieron la oferta. Pensé que nadie se enteraría nunca. Fui un idiota. La miró con los ojos rojos e hinchados. No sé cómo se enteró. Quizá alguien del personal del restaurante, quizá él mismo me estaba siguiendo, no lo sé. Pero un mes después, vino a verme. Puso una memoria USB en mi escritorio y dijo, ahora vamos a trabajar de otra manera. Y eso fue todo. Estaba atrapado. Empezó a traerme estas facturas falsas de Cementos Alcázar para que las firmara. Al principio las cantidades eran pequeñas, luego cada vez más grandes. Sabía que estaba robando, pero no podía hacer nada. Si madre se enteraba, me destruiría. Nunca me lo perdonaría.
Habló durante mucho tiempo, de forma inconexa, volcando sobre ella todo su dolor, miedo y humillación. Le contó cómo Dimas se burlaba de él, cómo le obligaba a firmar documentos, cómo disfrutaba de su poder. Cementos Alcázar era una tapadera para el dinero que Dimas le extorsionaba por su silencio. No solo estaba robando a la empresa, estaba cobrando una tarifa por ocultar la traición del director general. Cuando terminó, Iria guardó silencio durante un largo rato. Su ira hacia este hombre fue reemplazada por una lástima asqueada. Era débil y estúpido, y ahora estaba pagando por ello. Pero su debilidad también estaba destruyendo la vida de ella. Levántate, dijo en voz baja, y vete a trabajar, pensaré en qué hacer. Él se fue, dejándola sola con este terrible secreto. Ahora lo sabía todo, pero ¿de qué le servía? Tenía el destino de Julián en sus manos, pero su propio destino todavía estaba en manos de Dimas. Dimas, al parecer, sintió que la soga se apretaba a su alrededor. Se dio cuenta de que Iria no estaba simplemente tomando café en la oficina y contraatacó. Durante su hora de almuerzo, Iria decidió pasar por el banco más cercano para sacar algo de efectivo. No tenía ni un céntimo encima, todas sus cosas se habían quedado en casa. Le entregó al cajero la tarjeta bancaria que compartía con Dimas. Introduzca su PIN, dijo el cajero. Iria lo tecleó. El cajero miró el monitor durante unos segundos. Lo siento, fondos insuficientes. ¿Cómo que insuficientes? Se sorprendió Iria. Por favor, compruebe de nuevo. Debería haber. El empleado giró el monitor hacia ella. La pantalla mostraba los números. Saldo, 0 euros. Todos los fondos fueron retirados de la cuenta esta mañana. La han vaciado, dijo el cajero con simpatía. Iria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo había hecho. La había dejado sin un euro. Salió del banco sintiéndose humillada. No era solo un golpe financiero. Era un mensaje. No eres nada sin mí. No tienes nada. Regresó a la oficina, furiosa y desolada. Él quería doblegarla, pero consiguió lo contrario. Ahora no tenía dudas. Iría a ver a Cayetana y se lo mostraría todo. Que hubiera un escándalo, que todo se derrumbara. No permitiría que ni él ni nadie más la pisoteara. Estaba a punto de ir al despacho de la dueña cuando de repente sonó su móvil. El número estaba oculto, pero sabía quién era. Era el número de casa de sus padres, en aquel pueblecito de Extremadura, a cientos de kilómetros de distancia. Mamá respondió, y su alma se calentó un poco. La voz de su madre era lo que necesitaba en ese momento, pero en lugar del cálido saludo habitual, escuchó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Iria, hija, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Mamá, ¿qué pasa? Cálmate, explícame, se preocupó Iria. Me ha llamado Dimas, dijo su madre, ahogando las lágrimas. Me lo ha contado todo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo has podido, Iria? Tu padre y yo no te criamos así. Iria se quedó helada, sin entender. ¿Qué te ha contado mamá? Dice que le estás engañando, gritó su madre. Que tienes otro hombre y él, pobrecito, lo ha aguantado hasta el final, y entonces te echó. Dios mío, toda nuestra familia está deshonrada. ¿Qué dirá la gente? Iria escuchaba, y un frío glacial la encadenó por dentro. Un frío más terrible que el de aquella noche en el porche. Era una traición que no esperaba. No solo la había despojado de dinero, la había despojado de lo último que le quedaba, el apoyo de su familia. Había envenenado la única fuente donde podía encontrar consuelo con la ponzoña de sus mentiras. Mamá, eso no es verdad, susurró, pero su voz era apenas audible. ¿No es verdad? Sollozó su madre aún más fuerte. Estaba tan destrozado, sufriendo tanto. Dijo que está dispuesto a perdonarte si entras en razón. Iria, hija, te lo suplico, sé más sensata. Llámale, pídele perdón, tienes que salvar a la familia. Sea como sea el marido, hay que preservar el honor familiar. Iria permaneció en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. Oía los llantos de su madre, suplicándole que pidiera disculpas al hombre que casi la había matado. Y en ese momento se dio cuenta de que estaba absolutamente sola en el mundo entero. No le quedaba nadie. Dimas había ganado. La había aislado por completo. Iria bajó lentamente el teléfono. No lloró. Las lágrimas se habían agotado. Los sollozos de su madre, suplicándole que salvara el honor de la familia, sonaron como una sentencia de muerte para su vida pasada. Allá, en ese pequeño pueblo de Extremadura, ya había sido juzgada y enterrada. La traición de su madre, creyendo ciegamente la mentira, fue el golpe final que no la rompió, sino que forjó algo nuevo en su interior, duro y frío como el acero. Ahora no quedaba nadie a quien decepcionar u ofender. No quedaba nada que salvar. Solo tierra quemada. Y en esta tierra estaba su enemigo.
Se levantó, se acercó a la ventana de su despacho temporal y miró a la gente que se apresuraba por la calle. Iban a sus asuntos, viviendo sus vidas, sin saber las guerras que se libraban tras las paredes de cristal de los edificios corporativos. Su guerra había dejado de ser personal. Ya no era solo una pelea entre una esposa engañada y un marido infiel. Ahora luchaba contra la debilidad de Julián, el juicio de su propia familia y las mentiras que Dimas había tejido tan hábilmente a su alrededor. Para ganar necesitaba un arma irrefutable que lo destruyera por completo sin herir a aquellos culpables solo de cobardía. El video del soborno era un arma así, pero demasiado sucia. Podría explotar en sus propias manos, sepultando a toda la empresa bajo los escombros. No, seguiría otro camino. Un camino más limpio, más profesional. Salió resueltamente del despacho y se dirigió hacia Cayetana. La dueña del holding estaba en su oficina, revisando unos papeles. Levantó la vista, e Iria se dio cuenta de que la estaba esperando. Señora de la Vega, lo he comprobado todo, comenzó Iria con un tono de voz uniforme y profesional, que no dejaba entrever a la víctima de ayer. Dimas está robando de forma sistemática y a gran escala. Todo el proyecto de Cementos Alcázar es una ficción creada únicamente para encubrir la malversación. Cayetana escuchaba en silencio. Su rostro seguía siendo impenetrable. ¿Y mi hijo? Julián lo sabe, respondió Iria, eligiendo sus palabras con cuidado, pero tiene miedo de detenerlo. Dimas tiene algo contra él. No sé exactamente qué, pero este chantaje ha paralizado por completo la voluntad de Julián. Es su rehén. Era una verdad a medias, la parte más segura. Vio los labios de Cayetana temblar ante las palabras «mi hijo es un rehén». El dolor maternal se mezclaba con la furia de una dueña engañada. «Permítame continuar», dijo Iria con firmeza. «Necesito encontrar no solo pruebas indirectas en las facturas. Necesito encontrar el punto final. ¿A dónde va exactamente el dinero robado? Encontraré la cuenta a la que lo está desviando. Le proporcionaré pruebas que no podrán ser rebatidas». Cayetana la miró durante un largo minuto. Vio ante ella no a una mujer destrozada, sino a una profesional concentrada y furiosa. Y este profesionalismo le inspiró respeto. «Bien», dijo finalmente. «Encuéntralo, tienes plena autoridad». Al regresar a su despacho, Iria se sumergió en el trabajo con renovada energía. Dejó a un lado todas las emociones. Ahora era solo una tarea, compleja pero factible. Abrió de nuevo los archivos de Cementos Alcázar y comenzó a desentrañar el nudo. Rastreó cada pago enviado a las empresas fantasma. Luego, usando sus derechos de administrador, entró en el sistema de cliente bancario a través del cual pasaban todas las transacciones financieras del holding. Sacó los archivos y vio toda la cadena. El dinero iba a las cuentas de las empresas fantasma, y en pocas horas, a veces minutos, se dividía en sumas más pequeñas y se transfería más allá. Trabajó sin descanso, olvidándose de la comida y el tiempo. Al anochecer del segundo día, encontró lo que buscaba. Todos los hilos, todos esos goteos de dinero robado, finalmente se unían en un solo arroyo. Fluían hacia la misma cuenta en un pequeño banco comercial que no tenía nada que ver con las actividades del Grupo de la Vega. El mismo número de cuenta, una y otra vez. Pero, ¿a quién pertenecía la cuenta? El banco no le daría esa información así como así. Podría haberle pedido a Cayetana que usara sus contactos o su servicio de seguridad, pero quería llevar esto hasta el final ella sola. Copió el número de cuenta y lanzó una búsqueda global en toda la red interna de la empresa. Todos los documentos, todas las bases de datos, todos los archivos almacenados en los servidores durante años. Buscaba cualquier mención de esa combinación de 20 dígitos. La búsqueda duró casi una hora. Y cuando el resultado apareció en la pantalla, el corazón de Iria dio un vuelco. Se encontró un único documento. Era un formulario de empleado de recursos humanos, rellenado hacía 3 años. En la sección de información adicional, el empleado solicitaba que una parte de su salario se transfiriera a la cuenta especificada como contribuciones voluntarias a un seguro de ahorro. El número de cuenta coincidía hasta el último dígito. Iria abrió el expediente personal. Una joven guapa con una sonrisa segura le devolvió la mirada desde la foto. Noa Vidal, 30 años. Gerente de ventas regional. Noa Vidal. Iria inmediatamente empezó a buscar toda la información sobre ella. Sacó sus informes de viajes de negocios, notas de gastos, correspondencia oficial, y el panorama empezó a aclararse. Los viajes de negocios de Noa coincidían milagrosamente en fechas y ciudades con los viajes de trabajo de Dimas. Esas mismas facturas de hotel que Iria encontró en sus extractos familiares se pagaron en los mismos días en que Noa Vidal estaba en la misma ciudad. El dulce olor a perfume ajeno en su abrigo, todo encajó. No era solo una cómplice, era su amante. La ira abrazó a Iria por dentro, pero se obligó a seguir trabajando,
fría y metódicamente. Comenzó a rastrear a Noah en tiempo real en los sistemas internos. Vio cuándo llegaba al trabajo, qué tareas realizaba. Al día siguiente, Noah no apareció por la oficina. Iria comprobó el sistema de control horario y vio que Vidal se había tomado un día de asuntos propios. Esto era lo que Iria estaba esperando. No podía quedarse más en la oficina. Tenía que ver todo con sus propios ojos. Llamó a un taxi y le dio la dirección de casa de Noah, que encontró en su ficha. Era un apartamento en un bonito edificio nuevo. Iria le pidió al conductor que aparcara al otro lado de la calle, desde donde había una buena vista de la entrada. Le pagó por varias horas de espera. Esperó. 1 hora. 2. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero su intuición le decía que estaba en el camino correcto. Finalmente, la puerta del portal se abrió. Salió Noah. Llevaba un abrigo holgado, pero ni siquiera eso podía ocultar una barriga ligeramente redondeada. Noah no caminó hacia la parada del autobús. Se dirigió a una pequeña plaza y se sentó en un banco, comprobando algo en su teléfono. 10 minutos después, llegó un taxi. Noah se subió y se fue. Iria le ordenó a su conductor que la siguiera. Solo mantenga la distancia. La persecución fue corta. El coche de Noah se detuvo en un centro médico privado. El letrero decía en letras grandes: Clínica de Salud Reproductiva y Medicina Familiar. Iria le pidió al conductor que se detuviera un poco más adelante en la calle y volvió a esperar. El tiempo se arrastraba dolorosamente. Miraba fijamente las puertas de la clínica, y un nudo helado crecía en su pecho. Pasó aproximadamente 1 hora antes de que las puertas se abrieran de nuevo. Noah salió al porche. Ya no parecía tensa, había una sonrisa feliz y pacífica en su rostro. En una mano sostenía una pequeña carpeta, y en la otra, varias fotografías que examinaba con ternura. Incluso a distancia, Iria entendió lo que eran: ecografías. Y en ese momento, un familiar todoterreno negro se acercó lentamente al porche de la clínica. Su todoterreno, el coche que Dimas llamaba el coche familiar. Dimas iba al volante. No se dio cuenta del taxi aparcado a lo lejos. Solo miraba a Noah. Apagó el motor, salió del coche y se acercó a ella. La abrazó con cuidado, con ternura, y luego colocó su mano sobre el vientre de ella. Hacía años que Iria no veía una mirada tan tierna y protectora en él. Noah le dijo algo, riendo, y le mostró las fotos. Él las tomó, las examinó de cerca, y su rostro se iluminó con una sonrisa feliz. Una como Iria no le había visto nunca, ni siquiera el día de su boda. La besó, luego volvió a poner la mano en su vientre y le susurró algo. Se subieron al coche y se marcharon. Iria se quedó inmóvil, viéndolos irse. No podía respirar. Lo entendió todo. No era solo un engaño, no era solo una aventura. No solo estaba robando dinero para sí mismo. Estaba construyendo una nueva vida. Una nueva familia con una nueva mujer que llevaba a su hijo. Y ella, Iria, era solo un obstáculo en este esquema. Una cosa vieja y molesta de la que había que deshacerse. Y se deshizo de ella de la manera más cruel, echándola a la calle a congelarse. No lo hizo en un ataque de ira. Estaba despejando el espacio para su nueva vida feliz. Y en esa vida no había lugar para ella. El taxista tosió, rompiendo el silencio en el cálido coche. ¿A dónde ahora?, preguntó, mirando a Iria por el retrovisor. Ella miraba fijamente el punto de la carretera donde acababa de desaparecer el todoterreno negro de su marido. Dentro de ella no había lágrimas, no había desesperación. El dolor que la desgarraba un minuto antes se cristalizó, convirtiéndose en otra cosa. Una rabia fría, tranquila y omnímoda. No solo la había traicionado, la estaba borrando, sistemática y despiadadamente, limpiando el terreno para su nueva vida construida sobre las ruinas de ella. A la oficina su voz sonó extraña, hueca y dura. Y rápido, por favor. Guardó silencio durante todo el camino, repasando en su cabeza no la escena de su ternura con su amante, sino números, facturas y nombres de empresas fantasma. Lo personal se desvaneció, solo quedaba el trabajo, la tarea, la investigación que tenía que llevar hasta el final. Ahora sabía que no solo buscaba dinero robado, buscaba los fondos invertidos en los cimientos de la nueva familia de su marido, y arrancaría esos cimientos de raíz. Al regresar a la oficina vacía, trabajó con una energía febril redoblada. Ahora que sabía el nombre de la cómplice, todo se volvió más simple. Abrió de nuevo el expediente personal de Noah Vidal, gerente de ventas regional. Salario modesto, paquete de beneficios estándar. Pero en los documentos financieros vinculados a ella, estaba sucediendo algo inimaginable. Iria comenzó con las notas de gastos, docenas de informes durante el último año y medio.
Viajes a ciudades donde el Grupo de la Vega ni siquiera tenía intereses. Recibos adjuntos de hoteles con precios inflados, facturas de restaurantes por importes comparables a su salario mensual. Y en cada informe, en cada recibo, había una firma de aprobación, la del jefe de logística, Dimas Gaines. Él aprobaba personalmente todos estos gastos falsos, pero eso eran migajas, dinero de bolsillo. El verdadero robo se realizaba a través de otro esquema. Iria encontró docenas de contratos de servicios de consultoría, firmados entre el Grupo de la Vega y N. Vidal Consultores. Noah, resultó, también era empresaria individual. Supuestamente, asesoraba a su propia empresa sobre análisis del mercado logístico. Absurdo. Las actas de trabajos realizados estaban redactadas a toda prisa, sin ninguna especificación. Análisis realizado, informe preparado. Y bajo cada acta, 2 firmas. Proveedor, Vidal. Cliente que acepta el trabajo en nombre del Grupo de la Vega, Gaines. Le estaba pagando a la empresa de ella dinero por servicios inexistentes. Decenas, cientos de miles de euros cada mes. Era un esquema descarado y primitivo, pero funcionaba porque el miedo de Julián lo cubría. Ningún auditor, ningún interventor financiero se atrevería a cuestionar un trato aprobado personalmente por el jefe de logística y protegido por el silencio del director general. Iria reunió todos estos documentos en una carpeta separada. Ya había pruebas suficientes para enviar tanto a Dimas como a su amante embarazada a juicio. Pero sentía que eso no era todo. Estos eran solo los arroyos, donde desembocaba el río. No podían estar simplemente metiendo millones en efectivo debajo de un colchón. Ese dinero tenía que estar trabajando, tenía que estar construyendo esa nueva vida. Cambió su atención de los documentos financieros a las comunicaciones. Usando su acceso de administrador, obtuvo entrada completa al correo electrónico corporativo de Noah y a todo lo almacenado en su ordenador de trabajo. Comenzó buscando palabras clave: cuenta, transferencia, compra, inmobiliaria, nada. Eran lo suficientemente inteligentes como para no discutir eso en los correos de trabajo. Entonces Iria fue más profundo. Lanzó un programa de recuperación de archivos en la unidad de red de Noah para encontrar archivos eliminados. Fue un proceso largo. Hora tras hora, una barra verde se arrastraba por la pantalla, mientras Iria la miraba sin parpadear. Y a altas horas de la noche, el programa terminó. Una lista de cientos de documentos eliminados apareció ante ella. Informes antiguos, presentaciones inútiles, fotos personales. Comenzó a revisar metódicamente todo en orden. Y lo encontró. Al final de la lista había un archivo discreto, eliminado hacía más de 6 meses. Un documento de Word titulado Estatutos. Con dedos temblorosos lo abrió. Eran los estatutos estándar de una sociedad limitada. SLMNO. El nombre de la empresa era nuevo, desconocido. Horizonte Edificaciones. Iria rápidamente introdujo el nombre en el registro mercantil del Estado. La empresa se había registrado hacía 8 meses. Campo de actividad: obras de construcción e instalación. Un competidor directo del Grupo de la Vega. El fundador y director general figuraba como un tal Benito Pérez, un nombre que no le decía nada. Un testaferro, sin duda. Pero la parte más interesante estaba en el borrador. En el borrador de los estatutos que encontró, en la sección de fundadores, había 2 nombres que obviamente fueron reemplazados más tarde por el falso Pérez. Primero, Vidal, Noah. Segundo, Gaines, Dimas. Ahí estaba, la traición en su forma más elevada y fea. No solo estaba robando dinero, no solo la estaba engañando. Estaba usando los recursos de Cayetana de la Vega, su dinero, su posición, para construir una empresa competidora desde cero. No era solo un ladrón, era un parásito, devorando lentamente a su huésped desde dentro para hacer crecer su propia descendencia. En la mente de Iria, todo encajó en una única y monstruosa imagen. Empezó a comprobar más, sabiendo ya qué buscar. Accedió a la base de datos de clientes del Grupo de la Vega y la comparó con la lista de contratos que Horizonte Edificaciones había logrado asegurar en estos pocos meses. Encontró esta información en un sitio de contratación pública. Varios clientes pequeños pero rentables del Grupo de la Vega habían rescindido recientemente sus contratos y se habían ido a la nueva y desconocida firma Horizonte. Les estaba robando los clientes. Luego revisó recursos humanos. En los últimos 6 meses, 3 ingenieros de proyectos líderes habían renunciado al Grupo de la Vega. Chicos talentosos que la propia Cayetana valoraba. Razón oficial: motivos personales. Iria pasó otra hora y encontró sus nuevos lugares de trabajo a través de LinkedIn. Los 3 trabajaban ahora en Horizonte Edificaciones. No solo estaba robando clientes,
Estaba robando a los mejores talentos. Estaba chupando la sangre y los cerebros de la empresa. Y entonces se dio cuenta. Recordó las conversaciones que escuchó en los pasillos de la oficina en los últimos días. Todos discutían el mismo evento. El fracaso del Grupo de La Vega en una importante licitación estatal para la construcción de un nuevo complejo residencial. Era el proyecto del año, el pastel más jugoso. Todos estaban seguros de la victoria y, de repente, la derrota. Oficialmente se anunció que la oferta del grupo fue rechazada por motivos técnicos, algún error en los documentos. Julián había montado en cólera, arremetiendo contra todo el departamento. Pero era demasiado tarde. ¿Y quién ganó la licitación? Una empresa joven y audaz que ofrecía condiciones ligeramente mejores. Una empresa llamada Horizonte Edificaciones. Iria se quedó sin aliento. Corrió al archivo del servidor corporativo, a la sección con la documentación de la licitación. Encontró la carpeta con ese proyecto perdido. Abrió la lista de personas responsables de la preparación y presentación final de todo el paquete. Una persona era la responsable, el director del proyecto, Dimas Gaines. Iria comenzó a revisar cientos de páginas de la solicitud. Todo era perfecto, cálculos, planos, presupuestos. Empezó a pensar que era solo una monstruosa coincidencia, pero no se detuvo. Abrió la última y más importante parte, la garantía bancaria que confirmaba la solvencia financiera de la empresa. El documento estaba allí. Las firmas de todos los directores financieros estaban allí. Pero en la última página, donde debería haber estado el sello de la empresa y la firma final del director general, estaba en blanco. La página estaba limpia. En el escaneo enviado al concurso, faltaba la página más importante. No fue un error accidental, fue un sabotaje deliberado. No solo le robó la victoria a la empresa donde trabajaba, él personalmente destripó la solicitud para que garantizara su derrota. Saboteó su propia empresa para dar un contrato multimillonario a una firma creada con dinero robado de esa misma empresa. Iria se reclinó en su silla. Un zumbido llenó sus oídos. Miró la página en blanco en el expediente de la licitación, y ese vacío hablaba más alto que cualquier palabra. Este era el final, el trazo final en el cuadro de la traición total. Se levantó, copió todo lo que encontró en la misma memoria USB donde estaba almacenado el vídeo del soborno, y sin apagar el ordenador, salió de la oficina. Eran casi las 6 de la mañana. En unas horas, la oficina se llenaría de gente, pero necesitaba actuar de inmediato. Llegó a la mansión justo cuando el sol comenzaba a pintar el cielo. Cayetana, contra todo pronóstico, estaba despierta. Estaba sentada en la sala de estar junto a la chimenea, envuelta en un chal, observando el fuego. Parecía que estaba esperando. Dime, dijo sin girar la cabeza cuando Iria entró en la habitación. Iria se acercó y le entregó en silencio la memoria USB. Mejor te lo muestro. Fueron al despacho. Iria insertó la memoria en el portátil de Cayetana y comenzó su informe. Habló con calma, sin emoción, como si informara a una junta directiva, como si todo esto concerniera a extraños, no a ella. Primero, mostró el vídeo. Cayetana observó la pantalla donde su hijo tomaba el soborno, y su rostro se convirtió en piedra. No se movió ni un solo músculo. Vio hasta el final, y cuando el escritorio reapareció en la pantalla, dijo en voz baja, «Continúa». Luego, Iria abrió la carpeta con los documentos financieros. Los falsos informes de gastos de Noah, los falsos contratos de consultoría, los pagos que iban a su cuenta personal. Esa era la prueba de la malversación y del romance. Cayetana de nuevo no dijo una palabra. Solo miraba, y en sus ojos, antes solo severos, se estaba formando hielo. Entonces Iria abrió los estatutos de Horizonte Edificaciones. El borrador con los nombres de Dimas y Noah y al lado, el extracto del registro donde figuraba el testaferro. La prueba de la creación de una empresa competidora con dinero robado. Aquí está la lista de clientes que les robaron. Iria abrió el siguiente archivo. Y aquí está la lista de ingenieros que se llevó de tu empresa. El hielo en los ojos de Cayetana se hizo más espeso. Un frío palpable llenó la habitación. Y lo último, dijo Iria, y su voz tembló por primera vez. Abrió la solicitud de la licitación. Mostró el proyecto perfecto, y luego el archivo final enviado al concurso, con una página en blanco en lugar del documento crucial. Él mismo hizo esto. Saboteó personalmente el acuerdo del año para dárselo a su empresa. Terminó. Un silencio de muerte se apoderó del despacho. Solo se oían los leños crepitando en la chimenea. Cayetana guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la pantalla. Parecía que había dejado de respirar. Luego giró lentamente la cabeza hacia Iria. La furia congelada en sus ojos era tan intensa que Iria sintió miedo. No era solo la ira de una empresaria engañada. Era la furia de una matriarca cuya familia, cuyo legado,
cuya obra de toda una vida alguien había intentado pisotear y destruir desde dentro. La gala anual de constructores dijo finalmente. Su voz sonaba como glaciares moliendo. Es en 3 días. Iria no entendió por qué decía eso. Sí, lo sé. Él estará allí, continuó Cayetana, levantándose. Definitivamente vendrá. Vendrá a disfrutar de su triunfo, a mirar a los ojos a mi hijo, a quien tiene atado en corto, a reírse de nuestra pérdida en la licitación. Vendrá a deleitarse en su victoria. Se acercó a la ventana y miró el amanecer. Y será destruido. Se dio la vuelta. Ya no había hielo en sus ojos, el fuego ardía allí. Prepararás una presentación. Iria. Corta, clara, letal. Con todas estas pruebas. No vamos a ir a la policía. No ahora. Primero habrá el tribunal de la opinión pública. Lo mostrarás en la gala. Delante de toda la junta directiva, delante de todos los altos directivos, delante de los mejores empleados de la empresa, delante de todos aquellos cuyo respeto tanto valora. No solo destruiremos su negocio, pulverizaremos su reputación, su nombre, hasta convertirlo en polvo. Durante los 2 días siguientes, Iria no salió de la habitación de invitados. Trabajó en la presentación. Seleccionó las pruebas más aplastantes, ordenándolas en una cadena lógica que era imposible de rebatir. Primero, el video con el soborno, explicando por qué todo esto fue posible. Luego, el fraude financiero. Después, la creación de la empresa competidora. Y finalmente, el sabotaje de la licitación como apoteosis de la traición. Cada diapositiva era como un clavo clavado en el ataúd de su carrera. La noche antes de la gala, llamaron a su puerta. Era Julián. Obviamente ya conocía el plan de su madre. Estaba pálido como la muerte y le temblaban las manos. Iria, te lo ruego, susurró, entrando y cerrando la puerta con fuerza. No lo hagas, por favor. Arreglemos todo en silencio. Lo despediremos, presentaremos una denuncia a la policía, pero no este escándalo público. ¿Por qué? Preguntó Iria fríamente, sin levantar la vista de su trabajo. Destrozará la reputación de la empresa. Y el video. Si todo el mundo ve ese video. Se calló, incapaz de terminar la frase. Deberías haber pensado en la reputación de la empresa cuando aceptaste dinero de la competencia, le cortó Iria. Sé que soy culpable, casi gritó. Pero entiende, esto será un desastre para todos. Piensa, quizá haya otra manera. No hay otra manera, dijo ella con firmeza. Debe responder por todo. Y responderá públicamente. Julián la miró con desesperación y horror. Se dio cuenta de que no podía disuadirla. Se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio. Iria lo vio irse y volvió a su portátil. La presentación estaba casi lista. Solo necesitaba añadir unos toques finales, comprobarlo todo una vez más. Trabajó hasta bien entrada la noche. Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, decidió que todo estaba listo. Perfecto, mañana sería el final. Guardó el archivo, cerró el portátil y fue al baño a lavarse la cara antes de dormir. Cuando volvió, 5 minutos después, la pantalla de su teléfono móvil, que estaba sobre la mesa, se iluminó con un nuevo mensaje.